Buenas tardes, España. Buenos días, Panamá. Bienvenidos todos a nuestra tertulia del día de hoy sobre arquitectura japonesa por el profesor Jean Javier Taira Alonso. Para iniciar, daremos la bienvenida al profesor Rolando José Rodríguez de León, vicedecano de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Panamá. Bienvenido, profesor. Buenos días a todos. Para la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Panamá es un honor presentar al doctor Jean Javier Taira, vicerrector de Internacionalización, Movilización y Proyección Internacional de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Él posee maestría, doctorado y postdoctorados cursados en Japón y además ha laborado en diversas universidades tanto de su natal España como Japón y Estados Unidos. Hoy vamos a tener el placer de escuchar su conferencia Arquitectura y Paisajes versus Invariantes y Metamorfosis. Estamos seguros que esta va a ser de gran valor tanto para nuestros profesores como estudiantes. No quiero terminar y voy a tratar de no extenderme mucho sin agradecer la labor de la Embajada del Japón en Panamá y la Fundación Japón Sede de Madrid, entidades sin las cuales esta conferencia habría sido imposible. Gracias también al doctor Taira por su tiempo y sin más los dejo en su compañía. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rolando. Es un placer para mí estar hoy aquí con todos ustedes. Por supuesto, yo también debo darles las gracias a su Escuela de Arquitectura. Debo dar las gracias, por supuesto, como siempre, a la Fundación Japón desde Madrid, que siempre ha apoyado y ha contado conmigo para la difusión de la arquitectura japonesa por América Latina. Y, por supuesto, también a la Embajada, que, por supuesto, sin su apoyo y sin su coordinación habría sido muy difícil llevar a cabo esta presentación. Bueno, pues voy a compartir pantalla. Espero que puedan ver. Voy a poner en pantalla completa. Y vamos a ver, espero que estén viendo la presentación. Del título de esta presentación, que evidentemente ya se ha presentado, Re-Japón, es un poco, voy a explicar luego por qué este título, Arquitectura y Paisaje versus Invariantes y Metamorfosis. Tan solo decirles que soy profesor titular de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, pertenezco al Departamento de Arte, Ciudad y Territorio y soy coordinador de un grupo de estrategia de planificación territorial del turismo en el Instituto de Investigación del Turismo PIDES de la misma universidad. Buenos días a todos y para empezar quería decir que buena parte de esta línea de investigación que les voy a presentar ahora forma parte de esos 8 años y medio que estuve en la Universidad de Tokio y más específicamente en el Instituto de Ciencias Industriales de la universidad y con la beca, por una parte, del Ministerio de Educación de Japón y también becado por la Japan Society for the Promotion of Science. Durante esos 8 años y medio tuve el placer de estar en este laboratorio con este arquitecto que ven aquí, que se llama Hiroshi Hara, y que ha sido una de las figuras maestras de la arquitectura contemporánea, porque ha sido maestro de maestros, y hablaré más adelante de él. Durante esos 8 años y medio estuve trabajando en este trío de estudios que están viendo delante: redefinición, retokyo y rekyojima. ¿Qué es redefinición? Redefinición es el título que recibe mi tesis de máster o de maestría, en donde mi obsesión era intentar entender cuál es el proceso de cambio, entender la fenomenología de todo lo que cambia a nuestro alrededor. ¿Qué es lo que cambia? Pues todo. ¿Y cómo cambia todo? Pues en cualquier momento y en cualquier lugar. Esta obsesión me lleva a trasladar esta forma de entender a lo que sería luego el estudio de cuáles son aquellos elementos que hacen que algo cambie. Por una parte está el redefinidor, es decir, nosotros, por ejemplo, el arquitecto, que redefine un objeto o un espacio, por ejemplo, construyendo un edificio, pero la obsesión personal era intentar entender la naturaleza del cambio, por qué las cosas cambian, por qué se transforman.
y por tanto la tesis se basa en intentar extrapolar este concepto que está puesto con esta imagen en rojo. Esta obsesión no es inicial mía, o sea, hay muchos arquitectos o historiadores que han intentado estudiar cadenas de cambio para entender cómo cambian las cosas, cómo podemos entender la naturaleza del cambio. Aquí vemos un ejemplo de cómo se transforma un casco por Dean o la transformación de un coche por el propio Le Corbusier. Esta forma de pensar me llevó a decir, oye, pues precisamente, ¿por qué no puedo a lo mejor intentar analizar cómo cambia, por ejemplo, desde una botella de Coca-Cola, una moto de BMW o el espacio del Vaticano de la Plaza de San Pedro? Pues si al final son procesos de transformación que puedo intentar explicar bajo un prisma determinado de cualificación. Bueno, pues ese prisma fue la construcción de lo que fue un catálogo. Ese catálogo lo intenté aplicar a la ciudad de Tokio. Ese catálogo se basa en un catálogo semántico, no es un catálogo de formas, sino un catálogo de conceptos, es decir, de verbos y atributos. ¿Y cómo se aplicaba esto a un objeto tan gigante como Tokio? Pues hoy no les va a tocar el momento de poder explicarles esto, pero tan solo decirles que esta es mi tesis doctoral de cómo se transforma la ciudad de Edo hasta la ciudad de Tokio a lo largo de 400 años de historia. La historia comienza realmente en China, en la ciudad de Xi'an, y cómo esta forma de pensar se traslada a la gran ciudad imperial de Heian-kyo, la actual Kioto, a finales del siglo VIII, y cómo este concepto se lleva a comienzos del siglo XVII a la construcción de la ciudad de Tokio. En aquel momento recibe el nombre de Edo. Aquí veis una imagen de lo que sería Tokio en plena expansión en el siglo XVIII y una imagen de cómo es Tokio hoy en día. Para que os hagáis una idea de la escala, os he puesto una imagen de la ciudad de Panamá, de cómo si se pone, es una ciudad que creo que no llega a más de 1 millón de habitantes, está por debajo. Pensad que toda la población que se concentra en la bahía de Tokio ya supera los 40 millones de habitantes, para que os hagáis una idea. Y lo que veis en puntitos rojos son los espacios verdes, ¿vale? Bueno, con toda esta información lo que yo hice fue prácticamente crear un catálogo con todos estos temas que estuve desarrollando en la tesis doctoral. Compuse una serie de esas temáticas temporales y fui extrayendo una serie de verbos y atributos que dieron lugar a una gran tabla semántica. Aquí veis, la anterior era de verbos, esta es de atributos, adjetivos, y todo esto es mi descripción de Tokio. Esta imagen que parece casi una tabla periódica de cuatro verbos principales que tienen que ver con la materia, que tienen que ver con la forma, que tienen que ver con el lugar o que tienen que ver con la función, me dan lugar a lo que podría ser un sistema de estudio histórico o cultural de Tokio, una forma de analizar un contexto urbano, utilizarlo como un manual de diseño e incluso pensar cómo podría ser el futuro, una perspectiva urbana. Bueno, y como tercer ámbito de estudio, digamos, la lupa se va haciendo cada vez más pequeña y se acerca a un barrio en lo que se llama la ciudad baja de Tokio, que es el ámbito de Kyojima. Y esto es un ámbito de trabajo en el que estoy ahora mismo trabajando en una publicación, y aquí solamente les enseño algunas imágenes de la metodología o de la estructura de libros, que ahora mismo va por 4.400 páginas y voy a tener que reducirlo drásticamente y muy pronto. Bueno, con todo esto, como ven, el re que había mencionado al principio hace referencia a la redefinición, al cambio, a la transformación, algo que está constantemente, es lo único que es realmente constante en nuestras vidas, es precisamente el cambio. Y llevado a la idea de Japón y enfocado a lo que es la temática que nos va a tocar hablar hoy. Es decir, arquitectura y paisaje en relación a sus invariantes y su metamorfosis. Bueno, desde un punto de vista de la arquitectura, uno podría decir que la arquitectura básicamente es una cáscara, una envolvente que nos protege,
que puede tener muchísimas configuraciones debido a diferentes factores morfológicos, funcionales, basados en la localización específica, el clima, y va configurando esa configuración de cáscara, diferentes configuraciones, ¿no? Pero ¿cuáles son las invariantes? ¿Cuáles son, y sobre todo referidas a Japón, cuáles son aquellas invariantes? ¿Cuáles son aquellos elementos que no varían? Pues en este sentido, aquí es donde vamos a centrarnos, ¿no? En cómo puede adaptarse esa arquitectura a algo que es tan inmanente en la cultura japonesa como es el paisaje. Bueno, aquí en relación a esa imagen final que os he puesto, quería traeros también esta famosa imagen de John Hudson, el famoso arquitecto que desarrolló el proyecto de la ópera de Sydney, de una pagoda china, ¿no? Que al final tiene una gran influencia esta forma de configuración espacial en la propia cultura japonesa, porque al final es importada a Japón y pasa por un filtro de japonización. Pero este concepto, al final, de esta relación no solamente del objeto de la arquitectura, sino el objeto de la arquitectura en relación al paisaje que le rodea, es una constante, ya sea desde el Palacio Katsura del siglo XVII hasta nuestros días. Como ven, sea en un jardín próximo y un jardín lejano a un jardín que se atrapa y se incorpora a la arquitectura, es un elemento que es una constante en la arquitectura contemporánea, pasen los años que pasen. Y esto es básicamente lo que vamos a hablar. ¿Cómo se han producido estos cambios? ¿Cuál es la metamorfosis? ¿Y cuáles son aquellos elementos que realmente no varían en relación a la arquitectura y el paisaje? En relación a la metamorfosis, es importante para tener un marco entender cuál es la historia y entender un poco, muy básicamente, aquellos elementos que podríamos empezar a entender como la base de dónde parte la arquitectura japonesa, desde la tradición, vamos a intentar hacer un viaje rápido entre la tradición hasta llegar hasta la modernidad. En este sentido, este es un poco un cuadro histórico desde el Paleolítico, la prehistoria, hasta el periodo actual, que es el periodo de Reiwa. Pues vamos a ver los periodos Yomon, Yayoi, Kofun, Nara, etcétera, hasta llegar hasta el Reiwa, básicamente. Entonces, de los tres primeros, podríamos hablar que la primera arquitectura reconocida en Japón es una arquitectura primitiva. Procede además de poblaciones que llegan especialmente desde el norte de Japón, a través de la isla de Hokkaido, y encontramos una arquitectura que es muy similar a otras arquitecturas que se pueden encontrar en otros lugares, incluido Canarias también, ¿no? Una arquitectura muy primitiva, donde se excava parcialmente el espacio de estancia y se cubre con una estructura de 4 pilares como configuración básica el espacio habitacional. En cambio, en el periodo de Yayoi, que aparecen luego otras entradas de poblaciones, sobre todo a través de la zona de Corea a Japón, es un periodo prehistórico en donde aparecen ya los primeros cultivos de arroz y el uso del metal. Y aparece esta configuración, que es una de las características de esta arquitectura, que es esta edificación que vemos aquí en medio, que es un granero de arroz, de cultivo de arroz. Y este granero se convierte casi en el prototipo de la arquitectura sintoísta, sobre todo magnificado en el periodo Kofun. Aquí vemos 3 estilos, el Shinmei, el Taisha y el Sumiyoshi, que pueden parecer muy similares, cubierta a 2 aguas, construcción en madera, con diferentes configuraciones, pero que básicamente se convierten no en un espacio funcional de almacenaje, sino ya se convierte en un espacio religioso. Aquí vemos quizás el espacio más importante, el Ise Jingu, el santuario de Ise, donde se encuentra en un gigantesco parque que puede tener el tamaño de París. Y en todo ese gran parque nos encontramos con el espacio más sagrado de Japón. Nadie puede entrar a este espacio interior. Y fíjense, aquí ven una parcela con esta construcción del santuario y curiosamente ven una parcela que no hay nada construido. Pues todo se transforma en Japón, nada permanece. Y este es uno de los grandes ejemplos. Cada 20 años, esta construcción se desmantela y se vuelve a construir en el solar adyacente. Y a los 20 años en el siguiente, en el que queda vacío. Y así
sucesivamente a lo largo de 20 años. Esta es una imagen de esta estructura y aquí vemos alguna imagen de un vídeo para que entiendan un poco este tipo de arquitectura. Muy bien, pues el periodo Nara se convierte ya en un periodo en donde sigue existiendo este tipo de arquitectura sencilla, podríamos decir primitiva, pero de una increíble belleza. Aparece la primera influencia china. Y es precisamente por las relaciones que existen entre el imperio japonés y el imperio chino, sobre todo de la dinastía Tang. Aquí vemos una de las primeras grandes obras del budismo, que es el Horyuji. Y precisamente este templo, esta pagoda de 5 plantas que ven aquí, serviría luego de influencia para el arquitecto Kengo Kuma en un proyecto que haría para las Olimpiadas de Tokio, que han terminado recientemente. El siguiente periodo es el periodo Heian. Es un periodo donde la clase noble de Japón empieza a refinar una arquitectura palaciega, y es la que se llama el Shinden-zukuri, un estilo en donde, con una estructura simétrica y en forma casi de C, se abre hacia un jardín, y uno de sus ejemplos que ha sobrevivido hasta nuestros días es precisamente el Byodo-in. Vamos a ver una imagen. Además, recuerden que tanto el ejemplo anterior como este son patrimonio de la humanidad. Precisamente Japón es uno de los países con más patrimonios de la humanidad, y este es uno de estos ejemplos de una arquitectura con una influencia de origen chino, pero que va refinándose y se va pasando por una serie de filtros y una forma de entender japonesa de cómo construir este tipo de arquitectura en el paisaje. En este caso, rodeado... primero fue un palacio y ahora después se convirtió en un templo. El periodo Kamakura es un periodo caracterizado por la emergencia del clan Minamoto, que consiguió derrotar al clan Taira, del que soy descendiente. O sea que no tengo muy buenos recuerdos de ellos. Esto es broma, por supuesto. Pero es un momento de estabilidad, y donde la influencia del budismo se incorpora a la arquitectura, y uno de los grandes ejemplos posiblemente sea el Todaiji, la gran puerta del sur, o quizás el más espectacular es el templo de Utsukushima Jinja, ¿no? Y aquí ven una imagen que también es patrimonio de la humanidad. Se empezó a construir en el año 811, pero el periodo Kamakura alcanzó uno de sus máximos momentos de esplendor. Es una estructura, es un santuario que prácticamente se vuelca sobre el mar, y en un eje simétrico queda marcado por esta puerta Otori. El periodo Muromachi ya es un periodo singular, donde empieza a aparecer lo que se llama el Shoin-zukuri, es la aparición de la influencia Zen, por ejemplo. Aquí vemos el ejemplo del jardín de Ryonji, o del Ginkakuji, el templo de plata, donde se ve por primera vez el uso, por ejemplo, del tatami. Aquí vemos quizás uno de los espacios también patrimonio de la humanidad de Ryonji, 15 piedras localizadas en uno de los jardines paradigmáticos del budismo Zen, que se encuentra en la ciudad de Kioto, al norte de la ciudad. En cambio, el periodo Azuchi-Momoyama es un periodo de gran inestabilidad, de luchas entre clanes, y por lo tanto la emergencia y la construcción de diferentes castillos y de una arquitectura basada en los preceptos de ordenación chinos, pero bajo la influencia de intentar construir sistemas defensivos y laberínticos. En este caso, uno de los grandes ejemplos, quizás aparte del Minomaru, del castillo Niyo en Kioto, es el castillo de Himeji. Aquí vemos esta maravilla de arquitectura, que también, disculpen que sea tan pesado, con que es un patrimonio de la humanidad. Y aquí vemos alguna imagen para que vean esta belleza de aleros flotando sobre la ciudad. Muy bien.
Quizás el momento que más datos tenemos de arquitectura es también, sobre todo, el periodo Edo. Un periodo que se inicia a comienzos del siglo XVII, y aquí vemos quizás dos momentos paradigmáticos. Es un momento que además Japón se cierra al exterior, y es la villa Katsura. Es una villa de una gran contención formal, con este estilo que se llama el estilo Tsukiya, o el estilo Gongen, que es el santuario de Nikko y que está construido por el clan Tokugawa, que durante más de 260 años van a ser precisamente los que gobiernen el país en años de paz, pero al mismo tiempo años de seclusión. Para que veáis un poco el ejemplo y la gran diferencia entre esta arquitectura, una arquitectura muy contenida, como es la Villa Katsura, que bien merece solamente una presentación, o quizás el rococó japonés, podríamos llamarlo, este proyecto de Nikko, construido por el clan Tokugawa. Bueno, ahora empezamos un poco a hablar un poco de la arquitectura contemporánea. Digamos que el primer gran profesor es Yoshia Konde, es el primer profesor de la Universidad de Tokio, y su primer gran alumno es Kingo Tatsuno. Kingo Tatsuno fue luego indirectamente el profesor de profesores, quien llegaría a ser el primer premio Pritzker de Japón, Kenzo Tange. Y por mi parte, yo he tenido la suerte de trabajar con estos tres arquitectos: Hara Hiroshi, que es de la Universidad de Tokio, y Arata Isozaki, y Toyo Ito, que era uno de los miembros del famoso grupo de los metabolistas japoneses. Después, desde Hara Hiroshi, ha estado una de las figuras más relevantes hoy en día de Japón, es quizás el arquitecto Kengo Kuma. Hay diferentes tablas como estas. Aquí os enseño otra, donde puedo enseñaros también la aparición, donde se encuentra Hiroshi Hara, Arata Isozaki y Toyo Ito. Y en este caso es una tabla más interesante porque lo que sí es importante es la influencia de las diferentes escuelas, la escuela de la Universidad de Tokio, la de la Universidad de Waseda o la de Tokyo Institute of Technology. En el caso, los que veis en azul, azul claro, son precisamente los que pertenecen a la Universidad de Tokio, ¿no? A la que yo me estoy adscrito, ¿no? Desde el punto de vista de la arquitectura contemporánea, podríamos decir que una vez que termina el periodo Edo y empieza la restauración Meiji, o digamos la occidentalización de Japón, uno de los grandes ejemplos de esta arquitectura quizás es el Banco de Japón de Kingo Tatsuno, del cual vamos a ver una imagen, o durante el periodo Taisho, que es un periodo muy breve, del 1912 a 1926, el Ryogoku Kokuikan, que también fue construido por este arquitecto y prácticamente contemporáneo de la influyente obra del Palacio Imperial de Frank Lloyd Wright, que construyó en la zona de Kibilla. Aquí vemos la obra de Kingo Tatsuno. Es quizás el alumno aventajado de Yoshia Konde, es un maestro ya de la arquitectura neoclásica, y perfectamente no hay ningún atisbo de que esto haya sido hecho por un arquitecto japonés. Puede haber sido hecho perfectamente por cualquier arquitecto europeo, y en este caso es el alumno aventajado Kingo Tatsuno, que además es el arquitecto de la estación de Tokio. Bueno, el periodo, digamos, de arquitectura contemporánea, la arquitectura del movimiento moderno, está quizás ejemplificado por el periodo Showa y después por el periodo Heisei. Pero el periodo Showa, digamos, es el momento donde empieza a aparecer la arquitectura de hormigón, las primeras viviendas sociales en este material, que se llamaban en Japón las Doyunkai. Una de las más reconocidas fue la de Aoyama, que desgraciadamente desapareció con la obra de un centro comercial realizada por el arquitecto Tadao Ando, también premio Pritzker, y solamente dejó una pequeña de estas unidades, que es esta que estoy marcando aquí. Y luego la obra quizás más importante, ¿no? Quizás para mí es quizás la obra de Kenzo Tange, con una gran influencia, por una parte, de la obra de Le Corbusier, pero también de las ideas de la arquitectura tradicional japonesa. El periodo Yomon y el periodo Yayoi son asumidos por el movimiento de estos japoneses que construyen en lo que se llamó el movimiento metabolista, que antes he mencionado. Y esta es la planta del famoso ayuntamiento de Tokio, que luego fue sustituido por la obra de un arquitecto latino, que es Rafael Viñoli, en 1996, que fue el Tokyo International Forum. Aquí vemos una de las obras quizás
más extraordinarias de Kenzo Tange, que es el Gimnasio Nacional de Yoyogi, que precisamente fue uno de los estadios de las Olimpiadas de 1964, donde reúne precisamente esa tradición de la arquitectura japonesa con una relectura de esa tradición a través del movimiento moderno. Y de esas Olimpiadas de 1964 vamos a otra arquitectura, que es la arquitectura del Estadio Olímpico de Kengo Kuma, que yo ya había mencionado que había sido influenciado por la pagoda de 5 plantas de Horyuji, del periodo Nara. Bueno, acabamos ahora mismo de ver la metamorfosis. Muy bien, pues ahora vamos a hablar de las invariantes, ¿no? Las invariantes dentro del paisaje y dentro de la arquitectura. Muy bien, pues en primer lugar hay que entender el paisaje como un lugar. El lugar como un sistema que puede ser un sistema arquitectónico. Bueno, pues esta cita que dice Lao Tse, ¿no? La arquitectura no son las 4 paredes y un tejado, sino el aire que queda dentro, es asumido por los arquitectos japoneses, como lo vamos a ver más adelante, casi desde el inicio de la concepción de esta forma de hacer arquitectura. Los conceptos de los que vamos a hablar en esta primera parte es cómo podemos entender el paisaje natural, cómo podemos entender el paisaje urbano, cómo podemos entender el paisaje de la arquitectura o el paisaje que llegamos a percibir. Muy bien, pues desde el punto de vista del paisaje natural hay que hablar del clima, de la amenaza natural, del animismo, del jardín. ¿Por qué? Pues porque Japón está asumido por las inclemencias del tiempo, ¿no? Evidentemente aquí vemos una imagen de Hiroshige en un momento donde tienen que saber que Japón recibe constantemente tifones. El clima es muy duro en Japón. Luego hace mucho frío en invierno y hace mucho calor en verano. Además, está sujeto a las grandes amenazas naturales. Tenemos tsunamis, tenemos erupciones volcánicas, como esta retratada por Hiroshige, o también un sinfín de terremotos, como esta famosa imagen de Shinji Fujiwara Onamazu Yurai, que es de un artista desconocido en 1855. Donde se pensaba que el que generaba los terremotos este era el gran pez gato, ¿no? Al mismo tiempo, toda esta situación entre el clima y los desastres naturales han hecho que la creencia natural que nace en Japón es el Shinto, es una creencia animista, como ha surgido, por ejemplo, en Europa, en las zonas como Escocia o Irlanda, o en Asturias, o en Galicia o en el País Vasco, donde incluso en Canarias había unas creencias muy similares a las que estamos hablando ahora, donde la naturaleza es realmente el dios, ¿no? Puede ser una cascada, puede ser un árbol, puede ser una piedra, ¿no? Y luego la importancia del jardín, de cómo el jardín es recrear la naturaleza, pero forzándola, recreándola, construyéndola, reconstruyéndola, e incluso los paisajes lejanos son incorporados. Y la importancia de todos los elementos, incluyendo las rocas. Hablaremos de ello más adelante. Pero a pesar de esto, a pesar de esta naturaleza flexible, hay que entender también que Japón también se enfrenta a situaciones muy complejas, y entonces se debate entre la resistencia a esos ataques naturales y a la necesidad de ser resiliente y aceptar esta constante amenaza a la que está asumido el país japonés. En segundo lugar, hemos pasado de la naturaleza, vamos a pasar a lo que es el paisaje urbano. El paisaje urbano que se configura desde casi las primeras ciudades imperiales están configuradas a través de una idea cosmológica, con una distribución en base a una jerarquía social, que poco a poco, a medida que vamos llegando a una configuración contemporánea, se va fragmentando más y más. Esta es la imagen, digamos, prototípica de la ciudad que antes he mencionado, Heian-kyo, y como ven es una ordenación norte-sur, este-oeste, influenciada por la ciudad de Xi'an, que ya había mencionado al comienzo de esta presentación. Esta configuración norte-sur, este-oeste está configurada porque al norte, digamos que es la dirección de la tortuga negra, al sur el bermellón de un pájaro, entonces es una zona húmeda.
hay un río hacia la izquierda y un camino importante hacia el oeste, ¿no? Esta configuración es una cosmología de influencia china que se lleva no solamente a la ciudad de Heian-kyo, sino a todas las ciudades imperiales que se construyeron antes, como por ejemplo la ciudad de Nara, y las que se construirían a posteriori, como la ciudad de Edo o Tokio. Pero esto también lleva a una configuración donde el Palacio Imperial se posiciona como al final de este eje que divide la ciudad en dos, este y oeste, y luego en esta configuración de parcelario muy vinculado a la proporción humana, ya hablaremos de esto más adelante, en donde las parcelas más importantes de los nobles se van colocando alrededor de lo que es el castillo o el Palacio Imperial, y luego las zonas más mundanas se van colocando más hacia el sur y en virtud de la distancia que tienen al Palacio Imperial. Bueno, pues esta es la estructura básica. Esta estructura poco a poco se va fragmentando en la ciudad contemporánea. Una ciudad contemporánea que, como decía, no solamente tiene una configuración de Feng Shui o de esquemas de ordenación para la ciudad, sino que esta ordenación también sirve para ubicar y ordenar los espacios de la arquitectura. Bueno, aquí ven esta imagen que incluso la tengo aquí detrás, es una imagen de mi estudio de postdoctorado. Y es una imagen donde tienen que saber que no hay ninguna vivienda en Japón se pega una a otra, sino que hay un espacio intersticial que las separa. Esta es una imagen del barrio de Kiyojima, en donde podemos ver cómo estas separaciones a veces son de 30 centímetros, no hay espacio para nada, o a veces hay el espacio suficiente para que haya un pequeño camino. Y esto es algo muy singular de la arquitectura japonesa, esta atomización de la parcela, y lleva a arquitecturas micro muy interesantes, que son realmente, ha sido objeto de estudio, realmente a mí me ha llevado a estar estudiando 15 años este tipo de arquitectura, y que ha llevado, por ejemplo, a arquitectos como Ryo Nishizawa a desarrollar un tipo de vivienda como es la Moriyama House, basado precisamente en estos conceptos de atomización de la parcelación y convertir una vivienda en una atomización de los diferentes usos en diferentes bloques. Creo que es un gran ejemplo, y hay hasta un vídeo y un documental realizado sobre esta vivienda. En tercer lugar, quería hablar sobre algo, ya enfocando, hemos pasado del gran paisaje a la ciudad, y de la ciudad pasamos a la arquitectura. Y la arquitectura, lo que es interesante es que hay que entender como una transición exterior-interior o interior-exterior, como queramos verlo, desde lo que sería la primera transición de la puerta hasta el roji, el hisashi, el agari kamachi o el engawa. Vamos a ver uno por uno estas transiciones para llegar desde fuera hasta dentro y de dentro hacia afuera en diferentes transiciones de la arquitectura. Y eso es algo, este sistema de multifiltros, creo que es muy interesante porque es una forma muy respetuosa y una forma muy característica de atender a todos los aspectos de cómo una persona se acerca a la arquitectura japonesa, y uno de los aspectos claves de la presentación de hoy. Aquí ven en esta sección un pequeño templo con un jardín, aquí lo ven en la planta, y entonces este es el espacio exterior y este es el espacio interior. Y para entrar, lo primero que nos encontramos son un vallado, nos encontramos una puerta que es pasar un umbral. Y cuando pasamos el umbral, siempre hay hay un pequeño espacio donde uno puede pararse y puede cobijarse. Primera transición, el mon, la puerta, el primer momento hacia el primer paso del primer jardín. Existen muchos tipos de vallas. Estos son, como hemos visto antes, más sofisticado, este a lo mejor es más urbano, o con diferentes tipos de materiales o diferentes tipos de patrones, para separar lo que puede ser el exterior del interior, dependiendo si es un espacio urbano, si es un espacio rural, o diferentes tipos de puerta, recogidas, por ejemplo, por Morse. O a veces esa puerta puede significar el paso de un mundo a otro. Este es el caso de la puerta de Tsushima, que antes he mencionado, el Toi, que se llama en japonés. Es una puerta que al cruzarla pasas del espacio mundano al espacio sagrado, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar de la segunda transición. Una vez que nosotros pasamos al interior de ese jardín, no cruzamos rápidamente y llegamos a lo que es el edificio. Pasamos por espacios intermedios. Incluso esto, que podría ser
una parcela para una casa de té, nos obliga a llegar a un espacio que puede ser incluso con un inodoro donde dejamos los zapatos y una zona de espera para pasar finalmente a a lo que sería ya el jardín interior. O sea que tendríamos incluso dos jardines. Esta sofisticación existe en Japón, ¿no? Y, por ejemplo, aquí les estoy enseñando Kinkakuji. Es un templo, el templo dorado de Kioto. Uno viene caminando, viene en autobús o viene en coche, pasa por este parque y cuando compra la entrada hace esta C, viene por aquí, gira, pero nunca está viendo nada, solamente está yendo por un pasillo cada vez más estrecho, dirigido y oculto por toda esta increíble y frondosa vegetación. Y cuando gira en este momento la vista, se encuentra con esta imagen. Esta es una de las otras claves, el descubrimiento de esa transición. Y esa transición siempre es muy sutil, no se busca el camino directo. Piensen que pasear en japonés se puede traducir como esparcir pasos. Y ese esparcir pasos lo pueden ver en diferentes patrones de caminos en jardines, como los que están viendo en piedras, o en diferentes caminos como los que están viendo en la última imagen de la izquierda. Miren, por ejemplo, estos fabulosos patrones de suelos para ir pisando de Katsura, son fotos de Ishimoto en 1954, aquí ven otros, o también para un puente, como el que están viendo aquí. Y esto ya incorporado a lo que es ya el maravilloso jardín de Katsura, que al final es un recorrido casi circular para llegar a lo que es la Villa Imperial y a los diferentes pabellones, incluyendo casas de té. Y cuando tengan oportunidad de ir a Japón, esto es uno de los lugares más maravillosos para entender quizás la arquitectura en relación al paisaje japonés. Bueno, estamos ya en la tercera transición. Hemos pasado la puerta, hemos pasado el jardín, ahora ya hemos llegado, digamos, al umbral de la puerta. Hemos pasado estas piedritas y llegamos a la entrada, a la puerta. Y aquí nos encontramos que si cruzamos este umbral de esta puerta, siempre con un pequeño alero, nos encontramos con el doma, un espacio que es como exterior e interior, donde a veces también comparten un material muy similar al que hay fuera de tierra, pero con algunos materiales de caliza, por ejemplo, para intentar que no sea, que sea un poquito más higiénico, ¿no? Y este es ese espacio. Una vez que llegamos a lo que sería el cuarto umbral es lo que se llama el fusuma, o soji, son diferentes particiones que te permiten acceder a través de lo que se llama el agari kamachi, a través de estos escalones, dejando tus zapatos a lo que sería el espacio interior. Ya estamos en el cuarto umbral. Y ya, cuando ya hemos cruzado diferentes ámbitos, ya podemos incluso pasar a lo que sería la quinta transición, que es una de las grandes características de la arquitectura japonesa, que es lo que podríamos llamar la veranda o el espacio engawa. Es un espacio intermedio, el espacio exterior o interior, donde están, por ejemplo, madre e hija aquí sentadas, ¿no? En este espacio aquí. Y hay diferentes tipos, sotoen, dobisashi, uchien, irigaen, donde a lo mejor este espacio engawa, este espacio de transición exterior-interior, pues está resuelto de diferentes formas, no hay una forma fija. Y aquí vemos un ejemplo de cómo este espacio engawa se puede ver, en este caso, en la sección de lo que es la Villa Katsura, que ya he mencionado en varias ocasiones. Por ejemplo, un espacio engawa lo es también lo que es la contemplación de lo que es el jardín de Ryoanji. Aquí vemos un ejemplo muy curioso porque fue uno de los momentos donde estaban reparando todo el templo Zen y aquí decía, por favor no pisen dentro y no pasen de esta línea de bambú. Es una imagen única, generalmente nunca lo ves así, el Ryoanji. Y es un mundo, yo por ejemplo, estas son imágenes que he sacado de las piedras, no solamente de Ryoanji. Y hay algo muy curioso, Ryoanji antes no estaba cerrado por este muro,
Esta es una sección, las 15 piedras que se encuentran y esta es la escalera sobre la cual uno puede observar estas 15 piedras, sino que en la sección antigua, aquí vemos donde están las 15 piedras, este muro no existía. Y realmente cuando la gente se sentaba aquí a meditar, una meditación zen, y veía estas 15 piedras, al mismo tiempo podía contemplar el estanque que está a una cota inferior, que se encuentra en la misma alineación que vemos aquí. Esta idea también la voy a expresar luego más adelante, como es en este ejemplo. Este es el jardín posterior del templo de Zui Senji en Kamakura, y está diseñado por uno de los famosos diseñadores de jardines, que es Muto Toteki. En este caso, él no diseña prácticamente nada, el espacio de estancia o de meditación no es el espacio interior de la arquitectura, como en Diwanji, sino que es ese espacio, es esta cueva. Y sobre esta cueva, él se sentaba aquí a meditar y se encuentra aquí con una isla, y esa isla está rodeada de agua de verdad. Y aquí vemos donde luego puedes continuar e ir subiendo por estos puentes y finalmente incluso llegar a contemplar desde arriba el monte Fuji. Desde el punto de vista de jardines contemporáneos, podemos ver también el ejemplo de Mirei Shigemori, en este ejemplo de jardín zen más contemporáneo del siglo XX en el templo de Tofukuji. Bueno, y esto llevado a la arquitectura, todas esas transiciones, ¿cómo se podrían entender en la arquitectura contemporánea? Pues aquí quería enseñaros, por ejemplo, el ejemplo de este compañero mío de la Universidad de Tokio, que es So Fujimoto, en su casa M. Uno podría entender que la casa convencional tiene este tipo, pero en su caso lleva esta idea de los filtros a una idea conceptual y muy extrema, donde plantea tres transiciones, como están viendo aquí, donde genera tres espacios diferenciados en esta casa, que ha sido un ejemplo paradigmático de su arquitectura. Otro ejemplo de su arquitectura, pero ya con otros materiales, por ejemplo, el policarbonato, en una exposición de arquitectura contemporánea, es la House Vision de So Fujimoto, y aquí la veis. Por otra parte, desde el paisaje perceptivo, quería hablaros de dos conceptos, los conceptos espaciales y los conceptos perceptivos del espacio, ¿no? Por una parte, deciros que desde el punto de vista del interior y el exterior, muchas veces hay una sensación de ambigüedad, donde la arquitectura se conecta con la naturaleza, de tal manera que hay un momento que, por culpa o gracias al uso de los materiales en madera, o toda la naturaleza que la rodea, prácticamente se produce una situación donde no sabes dónde comienza la naturaleza y dónde empieza la arquitectura. Veremos luego algún ejemplo más. Desde un punto de vista de la arquitectura contemporánea, lo podemos ver en esta obra de Jimmy Ishigami, en el Instituto de Kanagawa, donde prácticamente usando vidrios y usando la transparencia y los reflejos, puede incorporar estos árboles al interior del espacio y luego incorporando unas macetas, prácticamente convierte un espacio que podría ser solamente un espacio minimal en un espacio que parece estar dialogando con el espacio de la naturaleza colindante. Los japoneses, aunque antes he enseñado que prácticamente no tienen mucha naturaleza en Tokio, hay muy poco espacio verde, son muy amantes de la naturaleza y basta 1 centímetro cuadrado para poner una pequeña maceta y un espacio maravilloso. Y aquí vemos algunos ejemplos de la zona de Shitamachi de Kyoshima. Otro aspecto muy interesante es la adaptabilidad. Los sistemas de partición. Aunque tengamos una estructura aparente, esa estructura permite a través de muchos sistemas de biombos y de sistemas flexibles componer un espacio muy polivalente que permite generar muchos tipos de espacios diferentes. Esa es otra de las características como concepto de percepción espacial, un espacio que al ser tan transformable es difícil de definirlo de una manera muy clara, ¿no? También es un espacio que es un espacio aditivo, un espacio que, por ejemplo, aquí vemos un ejemplo de un templo que, si necesita ampliarse, mantiene más o menos la misma estructura y va incorporando con el mismo concepto una ampliación en un sentido o en otro. Otro concepto muy interesante es el concepto de Oku. Es un espacio casi de secuencia narrativa. En este caso, ya os he enseñado esta planta, es la planta del espacio del palacio del interior del castillo de Nijojo en Kioto, donde aquí vemos en este castillo, o en este palacio del castillo, donde este es el espacio de entrada,
y el espacio de entrada es donde se recibe a espacios de salones de recepción, y a medida que vamos del espacio A al espacio B, al espacio D, al espacio D, nos encontramos con un gradiente de espacios de intimidad. Es el OCU, ¿no? Ese concepto de OCU, de secuencia espacial, donde a medida que vas adentrándote, estás entrando en un espacio todavía cada vez más íntimo hasta lo que son las habitaciones del shogun, que son las últimas. Este concepto, el arquitecto Fumihiko Maki lo lleva, por ejemplo, a proyectos como su proyecto Spiral, donde tú entras a través de este espacio, esta es la fachada que está en Aoyama, y hasta que no llegas hasta el final no entiendes por qué esto se llama el Spiral. Y es precisamente la configuración de ese espacio final, que es una espiral que conecta y hace entender cómo se configura todo este espacio arquitectónico. Otro de las personas que más ha hablado de lo que precisamente estaba hablando antes, del espacio que queda dentro, ¿no? De la arquitectura no son las cuatro paredes, sino el espacio que queda dentro, ha sido precisamente el arquitecto Arata Isozaki, que ha sido premio Pritzker no hace mucho, donde él ha trabajado siempre con el concepto de Ma. El concepto de Ma, que prácticamente es lo mismo que habla Lao Tse, pero fijaros que en japonés tiempo y vacío, tiempo y espacio se escribe con el mismo kanji, con el mismo ideograma, que es prácticamente una puerta. Este es una puerta que se abre, es casi como un tori, y dentro de este tori lo que hay es el sol, ¿no? Bueno, pues en este sentido, el propio Arata Isozaki, una de sus obras magistrales es precisamente esta Casa Domus que hace en La Coruña, donde presenta una fachada, un espacio, una fachada curva que da hacia el mar, y una fachada biombo que se enfrenta a la ciudad, a la que tiene que construir una serie de espacios de recibimiento en una estructura urbana existente en esta ciudad del norte de España. Otro de los aspectos muy importantes de percepción es precisamente la importancia de la luz, pero no la luz mediterránea o una luz fuerte, sino una luz difusa, una luz que a veces se convierte en sombra. Y en ese sentido, cuando hablamos de sombra, tenemos que hablar de uno de los libros más paradigmáticos de la estética japonesa, que es precisamente el libro de Tanizaki, del Elogio de la Sombra, que a todos les invito a estudiar y a conocer. Otro de estos conceptos que son muy japoneses es precisamente este trabajo que realiza Aiko Miyawaki, que era precisamente la esposa del arquitecto Arata Isozaki, precisamente el arquitecto que ha trabajado precisamente estos conceptos del Ma. Y esta figura de la escultura y del arte japonés, que precisamente hacía muchas esculturas de este tipo, con este concepto sobre lo que es la fugacidad de la vida, o lo que podríamos llamar el muyo o impermanencia, del que podríamos hablar un poquito más adelante, forma parte de la forma de entender la percepción y el cambio del tiempo. O sea, fijaros que llevo hablando de la redefinición, del cambio, la transformación, la metamorfosis. Es una constante en la forma de entender una arquitectura que está en constante transformación y en constante cambio. También desde el punto de vista de percepción no puedo evitar enseñaros una de las grandes obras, no solamente de la arquitectura, en este caso de la cinematografía, y es precisamente la obra de Ozu, el gran cineasta, precisamente porque él coloca además la cámara a la altura de las personas cuando están arrodilladas, porque es la forma de cómo se vive las casas tradicionales japonesas, de rodillas en el suelo. Y coloca la cámara en esa dirección, y esto hace que entendamos que el espacio de percepción es un espacio de marcos, un espacio de líneas horizontales que configuran estas estructuras espaciales que son los espacios domésticos. Los espacios domésticos, en este caso, o los espacios de percepción exterior e interior. Aquí fijaros el concepto de vista, del paisaje prestado, el espacio exterior, que en el caso del pabellón de té o el pabellón de la luna de la Villa Katsura, fijaros como si yo miro hacia la izquierda o miro hacia la derecha, son espacios muy diferentes, espacios o paisajes o ventanas muy diferentes. Y yo, inspirado en esto, en una exposición que hice en el Museo de Arte Contemporáneo Atlántico de aquí, de Canarias, pues desarrollando este concepto, pues utilicé también esta idea de Katsura de crear ventanas con conceptos diferentes, ¿no? Bueno,
Ahora vamos a hablar de la arquitectura en sí, y ahora voy a ir un poquito más rápido, para hablar de función, materia y forma, ya no de lugar, porque lugar relacionado a la arquitectura, ¿no? Y al paisaje y al jardín. Bueno, desde el punto de vista de función, como entendido la arquitectura como función, habría que entenderlo como un sistema abierto, que ya lo he mencionado antes. Tendríamos que hablar que siempre la arquitectura precede a la forma, en Japón, que es un sistema de tipología jerárquica, es decir, que hay una gran homogeneidad y, por otra parte, una gran flexibilidad funcional, vamos a hablar de ello, y de la aceptación de lo intangible. Desde el punto de vista de que la función precede a la forma, permitidme leer esta cita de Walter Gropius que hace en Architecture in Japan de 1955, y dice así: en relación al estilo y la tipología, ¿no? Uno no puede imaginarse lo que significó para mí encontrarme repentinamente cara a cara con estas casas, se refiere a las japonesas, con una cultura aún viva, que en el pasado ya había encontrado la respuesta a muchos de nuestros requisitos modernos de simplicidad, de relaciones exteriores e interiores, de coordinación modular y al mismo tiempo variedad de expresión, resultando en un lenguaje formal común que unifica todos los esfuerzos individuales. Aquí Walter Gropius, uno de los padres del movimiento moderno, hace una loa a un tipo de arquitectura que lleva siglos desarrollándose en Japón. Desde el punto de vista de la jerarquía, da igual que estemos en una arquitectura palaciega o da igual que estemos en un barrio de placer. Los elementos de proporción, los elementos de estructura son similares porque al final funcionan con sistemas de medida de tatami, que luego veremos un poquito más adelante, y vamos a ver diferentes ejemplos desde el emperador hasta una casa del barrio de placer. Fijaros cómo este es el Heian-kyo, que antes he mencionado, aquí está el Palacio Imperial, del Palacio Imperial está el Palacio Interior, y si desarrollamos el Palacio Interior vemos un tipo de estructura, en este caso pseudosimétrica, con una serie de entradas, pero con una serie de proporciones que ya empezamos a ver que básicamente mantienen una serie de preceptos de organización. Fijaros que la casa, una villa de la nobleza que antes he mencionado, fijaros cómo se abre en forma de C hacia un jardín interior con unos estanques y con unos islotes, y los espacios son muy similares a lo que podríamos llamar la arquitectura del Palacio Imperial de Heian-kyo. Fijaros que no es tampoco tan diferente en cuanto a la proporción, ritmos del santuario de Utsukushima, y aquí vemos ya algún ejemplo de cómo es la clase, en este caso una pagoda, para que veáis un poco cómo funciona esta estructura, que es que al final es una arquitectura que mantiene una serie de preceptos prácticamente desde el periodo Nara hasta el periodo Meiji, prácticamente inamovibles. De manera que este tipo de arquitectura y de proporciones sea desde, esta es por ejemplo de Heian-kyo otra vez, pero en este caso para mostrar una vivienda urbana, una vivienda incluso de los posibles habitantes, artesanos pequeños que viven en esta ciudad, viven con ese tipo de arquitectura que al final vamos a ver que está llevada a una escala mucho más pequeña porque los espacios urbanos son más restrictivos. Fijaros que en el espacio rural son mucho más abiertos. Esta es una casa de una vivienda rural de un campesino en Shirakawa, donde ya vemos un ámbito mucho más esponjado. Y fijaros que esta cubierta nos recuerda perfectamente a la arquitectura del periodo Yomon. O la casa de un prestamista, en este caso mucho más lujosa, con muchas habitaciones de tatami, con un hogar rehundido, con diferentes espacios y habitaciones. Luego ya veremos cómo son. O fijaros en un espacio mucho más humilde, que es una hoquilla en un barrio rojo, cómo vivían las geishas, ¿no? Bueno, acabamos de ver un poco la arquitectura tradicional, pero desde el punto de vista de la arquitectura contemporánea, ¿qué es cómo viven los japoneses hoy en día? Pues os sorprendería que vamos a ver un poco ese paso de que no hay tanta diferencia entre la arquitectura tradicional y la arquitectura contemporánea, aunque estemos en un lado o en otro, tanto en tiempo como en espacio, ¿no? El primero que quería enseñaros es que el espacio de quitarse los zapatos existe desde el punto de vista tradicional. Antiguamente había una piedra que se llamaba así, el Kutsu-ni-ishi, y este espacio es recogido en el espacio de una vivienda típica en Tokio,
o un apartamento, en este caso ya no hay tanto espacio y entonces se convierte a veces en esos espacios mucho más complicados. O, por ejemplo, este es el hogar rehundido donde se cocina en una vivienda tradicional y cómo ese espacio tradicional se recupera en las viviendas tradicionales en Tokio, por ejemplo, con esas estufas donde la gente en invierno pone los pies por debajo, el kotatsu se llama así, y ese mismo espacio se convierte en el estar, pero también a veces en el estar se quita la mesa y se convierte en el dormitorio. Entonces es un espacio y también se convierte en un comedor. Estar, comedor y habitación se convierte a veces por la falta de espacio, por ejemplo, en las ciudades como Tokio, en un espacio con esas complejidades. Este es un espacio, o igual un espacio contemporáneo, donde el mismo espacio se convierte en todas las cosas, una sola habitación, lo que se llama un one room, o este otro, ¿no? La cocina, pues antes el espacio de la cocina estaba en el espacio de doma, el espacio, no el espacio interior de la vivienda, además por los riesgos a incendios o una estructura de madera. Y aquí ya vemos una cocina un poco más contemporánea y luego ya una de los años 50, una del tipo ya de emergencia, digamos, cuando hay poco espacio en Tokio, o una ya, por supuesto, mucho más sofisticada, como esta que podemos ver, diseñada por Lixir, por ejemplo, ¿no? Los espacios de almacenamiento, estos son espacios tradicionales, donde necesitas un espacio muy ancho, sobre todo, por ejemplo, para meter un futón, o espacios de almacenamiento tipo, además configurando una escalera, ¿no? Aquí vemos diferentes ejemplos ya en la vivienda contemporánea. Los espacios de baño tradicionales que estaban fuera, a lo mejor, de la propia vivienda o estaban en lo que se llaman los baños públicos. Aquí ya vemos un baño prefabricado con plásticos incorporado a la propia vivienda, más contemporáneo, y aquí ya vemos uno ya de última generación con baño de espuma. En cuanto al inodoro, también igualmente el inodoro no se incorporaba siempre al interior de la vivienda, estaba muchas veces al exterior y a veces era solamente un simple agujero. Y bueno, pues ahí incorporando diferentes tecnologías, primero solamente una para lavarse las manos, luego otra, pues como el Toto G400, que tiene más botones que una nave espacial, y ahora estamos en otro tipo de inodoros mucho más sofisticados, como este diseñado también por Nexi. Hay algunos arquitectos que han diseñado propuestas entre naturaleza, paisaje, y este es el caso de este proyecto de Sou Fujimoto, construido en 2012, donde uno entra en este espacio casi con forma de óvalo a un espacio interior y una persona puede hacer sus necesidades en esta caja de cristal y sin tener miedo de que nadie le vea. Lo que pasa es que no sé cómo sacaron esta foto. Pero bueno, para el caso de las Olimpiadas, el arquitecto Shigeru Ban hizo algo muy parecido, es decir, unos inodoros que son completamente transparentes y cuando empiezas a utilizarlos, ¡plan!, se hacen opacos o translúcidos, ¿vale? También el tema de la limpieza es también muy importante. Había siempre, tras la lluvia, la necesidad de airear, porque la humedad es muy importante, muy alta en Japón, y hay que airear la ropa, hay que los futones, etcétera. Este es un poco como se hace hoy en día, pero también, lógicamente, hay grandes sistemas de electrodomésticos, como ya conocen todo lo que es la tecnología japonesa. Algún ejemplo más paradigmático es un proyecto personal que se llama La Casa Sin Muebles, que llegué a diseñar con Takayuki Miyoshi, que es un proyecto donde todos estos muebles y todos estos sistemas los colocamos a nivel de suelo, generando este tipo de paisaje doméstico, ¿no? Bueno, lo cierto es que hoy en día, ¿cómo son los productos inmobiliarios? Pues tienen este nombre, NLDK. N por número de habitaciones, L, living, star, dining, de comedor, o kitchen, K, ¿vale? Y bueno, pues estos son los tipos. 1K significaría 22 metros cuadrados, y tendría esta configuración, entrada, un pasillo y una sola habitación. 1LDK pues sería una habitación, pero con un estar, con 44 metros cuadrados y con una cocina y una cocina y un comedor. 2LDK de 57 metros cuadrados, un 3DK también de 57, un 4LDK de 87 metros cuadrados, pero bueno, yo este tipo de vivienda, cuando vivía en Japón, desgraciadamente no tuve la oportunidad de vivir porque realmente ya son muy caros. Ejemplos paradigmáticos de la arquitectura contemporánea japonesa es, por ejemplo, la Sky House de Kikutake, uno de los grandes arquitectos del movimiento metabolista, donde está su propia casa, la Casa del Cielo, y aquí ven cómo ese espacio de flexibilidad funcional, el mismo espacio puede tener muchas configuraciones diferentes.
Un ejemplo muy interesante es este proyecto de gran densidad del arquitecto Riken Yamamoto, alumno de Hiroshi Hara, donde plantea esta idea de un modelo de edificio metropolitano de alta densidad con diferentes unidades tipo Tetris para hacer ese tipo de vivienda, diseñado en 2012. Lo cierto es que la arquitecta Sejima en el año 2000 llegó a configurar ese tipo de arquitectura y llevarlo a la realidad en Gifu. O hay otros ejemplos muy interesantes, por ejemplo, el caso de la casa desnuda de Shigeru-ban, donde el espacio es un espacio abierto, muy flexible, y donde las habitaciones están, se mueven gracias a tener ruedas, y esto, por ejemplo, aquí ven los niños que se pueden subir a la parte de arriba y la habitación, el dormitorio de los niños está en el interior. O el caso de la casa de Okayama, también de Riken Yamamoto, que antes he mencionado, en el que él, en vez de tener una sola vivienda, dentro del solar separa los espacios de habitación de los espacios de cocina y estar, de los espacios de baño, como antiguamente se hacía en la arquitectura tradicional japonesa. Así que así estáis viendo cómo tradición y modernidad se llevan a la realidad. Desde el punto de vista de la aceptación de lo tangible, habría que decir que también es importante en Japón algo que es muy interesante, que es precisamente que en Japón, antes de construir una vivienda, hay una ceremonia fundacional. Aquí vemos el caso de SN Design Architects, la ceremonia antes de construir, la importancia que tiene el animismo, el Shinto, y aquí vemos con un par de sacerdotes la ceremonia para que haya buena suerte y no durante la construcción y los futuros inquilinos de esta vivienda. También el sintoísmo y el budismo se cruzan en el interior de las viviendas, muchas veces hay altares domésticos, como son los que estáis viendo aquí, o también existe lo que es el espacio del tokonoma, digamos el espacio que no es fácil tenerlo a lo mejor en las viviendas de Tokio porque hay muy poco espacio, pero son espacios, los espacios más representativos. Cuando hay un acto especial dentro de la vivienda, se va a casar la hija, pues se reciben a los suegros, pues por ejemplo, se reciben lo que llama el tokonoma o la alcoba retranqueada, y hay muchas tipologías diferentes, como la que estáis viendo aquí. Es una alcoba que se retranquea, donde hay un ikebana, donde hay una pintura o una escritura en japonés, y al lado suele haber lo que se llama el shigaidana, que es un sistema de baldas muy complejo, y aquí veis diferentes configuraciones que pueden llegar a tener, ¿no? Hablando luego hemos pasado de la función, ahora hablamos de la materia, y tendría que decir que para mí la materia es un sistema de continuidad tectónico, ¿no? Para Shihara, la idea de la transitoriedad de las cosas, volvemos a hablar de la transformación, está profundamente embebido en la cultura japonesa, y uno tiende a enfatizar la esencia de las cosas más que su realidad material. Es decir, que al final, más que la materia, es precisamente este aspecto cultural de que lo transitorio está por encima de todo ello. En este sentido, por eso la filosofía china, pasada a través de Japón, a través del budismo y del confucianismo, pasa por una serie de filtros. Digamos que los famosos 5 elementos de la filosofía china, lo que se llama el Wu-Shin, de la tierra, agua, fuego, madera y hierro, en Japón se convierten en los Godai, tierra, agua, fuego, viento y vacío, el Ma, que antes podríamos hablar, ¿no? Y la tierra podríamos verla en Ginkakuji, el agua, el agua con el tiempo, en el Shishi no Doshi, que estamos viendo aquí, este elemento que cada 30 segundos al llenarse el agua permite generar un sonido hueco en el jardín. El fuego, por ejemplo, representado en la ceremonia del Gozan no Okuribi, al final de la fiesta del Obon. La madera, para los chinos sería a lo mejor la vegetación, por ejemplo, estos son un espacio entre piedras de Ryoanji, o el viento o el metal, en este caso representado por este futaku, colgando de un templo que se mueve y suena con el viento, o el aire. ¿Cuál es ese aire? El vacío, este vacío de Fushimi Inari, esta secuencia de toris, de puertas que pasan de un ámbito a otro, ¿no? Bueno, y finalmente, ¿cuáles son las paletas de materiales? Pues los tradicionales: madera, bambú, tierra, cañas, juncos, paja, el yeso, la laca, el papel. Vamos a verlos, pues la cubierta, pues la paja, el barro cocido, la corteza de ciprés; en el techo, pues la madera de cedro, en bambú; en suelos la paja de arroz,
para el tatami, tierra, madera, bambú, etcétera, etcétera. Todos estos materiales de la paleta se incorporan a la cubierta, al techo, el suelo, los cerramientos, las particiones. Pues aquí vemos ejemplos en cubierta de, por ejemplo, caña o barro cocido de tejas, o la estructura de la cubierta con caña o con madera, las celosías con diferentes sistemas OCOSI de madera, dependiendo, por ejemplo, para qué está destinado, pues tenemos diferentes tipos de celosías para los diferentes mercaderes o comerciantes que están detrás. La importancia de utilizar diferentes tipos de cerramientos, por ejemplo, este es el sudare, persianas de caña, por ejemplo, a veces el norén, la cortina, los textiles, sirven, por ejemplo, para marcar que por ejemplo, un templo o un bar está abierto. Aquí vemos, por ejemplo, un norén en un templo. A veces las puertas se abren, hay sistemas abatibles como el agamise, por ejemplo, para abatir una especie de elemento de madera que sirve para ofrecer diferentes productos en una tienda de saque. O, por ejemplo, abrirse, como en estas contraventanas abatibles en Kiyomizu-dera, en Kioto, o las contraventanas móviles, por ejemplo, Amado, sobre todo en espacios o en lugares muy fríos, que se recopilan y se corren todos hacia este extremo, donde está digamos, receptorio de todas estas puertas. O hay veces que hay diferentes particiones translúcidas hacia el exterior, con papel, el shoji, o a veces tabiques de madera al exterior, como el que estáis viendo, o con tierra, o tierra mezclada con tejas, como lo estáis viendo aquí en Nara, o con diferentes fibras mezcladas con cañas en Shirakawa, o ya en castillos como con piedra. Dentro del interior tenemos ya fusumas, por ejemplo, en este caso una partición que son opacas, las particiones, lo que es un fusuma, o aquí vemos particiones opacas y translúcidas, que ya sería el shoji, y cómo estas se abren o se cierran de tal manera que se conviertan en auténticos espectáculos de puertas como en Maigetsu en Kamakura. Pero también tenemos paletas de materiales modernas, ladrillo, piedra, hormigón, sobre todo todos los materiales contemporáneos que pasan por ya un proceso de transformación y se incorporan a la vida urbana, ¿no? Y aquí tenemos el primer ejemplo, los primeros edificios que se hicieron en ladrillo, que se construyeron en Ginza, ya no existen porque fueron prácticamente destruidos con un terremoto que tuvo lugar a finales del siglo XIX. Desgraciadamente no se volvió a utilizar el ladrillo como material principal de construcción en Japón, precisamente por su poca efectividad a los terremotos. Ejemplo de un edificio fabuloso de Kazuo Shinohara en tierra. El gran maestro del hormigón posiblemente sea Tadao Ando, este arquitecto Pritzker, a través de, por ejemplo, este pared donde la luz y el hormigón dialogan en la casa Hoshino House, o este maravilloso ejemplo de Hiroshi Sambuichi, donde utiliza los encofrados para, además, los encofrados de los hormigones de las puertas, para generar precisamente los cerramientos de este pequeño estudio para un artista, de un ceramista. También se trabaja en metal, este es el caso del arquitecto Toyo Ito, en el Serpentine de Londres, o el Museo Tumida de Kazuyo Sejima, de 2016. Una casa, se llama de agua, pero prácticamente es agua y vidrio, la casa Glass House de Kengo Kuma, o en piedra, esta Plaza Chokura, diseñada por él en 2006. Sistemas de madera y sistemas de celosía, como es el Museo de Hiroshige Ando de Kengo Kuma, en el año 2000, o cómo esa celosía se lleva a envolver completamente todo el edificio, también por el mismo arquitecto, que es una de sus quizás marcas en Sunny Hills, en Minami Aoyama, en 2013, o cómo la madera se puede convertir a través de quemarla en lo que se llama el Shoshugi, que es una forma de protegerla precisamente como un sistema de protección, de manera que se quema precisamente para protegerla. En este caso esta casa de fin de semana diseñada por Hiroshi Nakao de 1991. A veces se utiliza las cañas como un elemento de fachada, en el caso de Kengo Kuma, que es quizás uno de los arquitectos que más ha trabajado el tema de piel o diferentes nuevos materiales. Por ejemplo, utiliza para un proyecto en China las tejas cerámicas
o el bambú, también en otro proyecto en China. En el caso de Yuna Oki, un arquitecto que nació de las faldas, digamos, del arquitecto Araki Sozaki, utiliza en este caso tierra prensada, precisamente en el Museo de Arte de Aomori, vinculado a una zona de yacimientos del periodo Yomon. Vean que siempre arquitectura contemporánea y arquitectura tradicional se vinculan de una manera casi automática. Shigeru Ban, trabajando con otro material increíble, el que utilizamos para la papiroflexia, para el origami, en este caso se convierte en un material de construcción para su casa de papel, o el mismo arquitecto para hacer la casa de cortina del año 1995, una arquitectura textil, o también utilizando el material textil Kengo Kuma en una casa en Hokkaido para envolver una especie de soji contemporáneo, una especie de partición translúcida, o utilizando ya materiales más contemporáneos como la fibra de vidrio o el Shigeru Ban para el Centro Pompidou en Melz, o ya el famoso grupo de jóvenes arquitectos Suppose, utilizando, por ejemplo, policarbonato, ¿no? Bueno, en cuanto ya para terminar, la última sección de la presentación es hablar de la forma. ¿Por qué lo pongo al final? Porque es lo menos importante, aunque sea un sistema de definición que yo llamaría sincrética, ¿no? Para Ashihara, la forma en Occidente ha precedido históricamente, al menos desde el Renacimiento, dice él, al interior de los edificios, mientras que en Japón, al contenido, es decir, casi a la función, se le ha prestado mayor atención. Es decir, que habría que decir que casi la función precede a la forma, ¿no? En los conceptos generales formales hay que hablar de estos aspectos, ¿no? Del sistema de medidas, de la simplicidad, de cómo funcionan, cómo se configuran, ¿no? Cuáles son las reglas que hacen que la arquitectura japonesa tenga esa configuración, esa forma, ¿no? Y aquí vamos a hablar de diferentes conceptos. Por una parte, decirles que los japoneses tienen un sistema tradicional de medida y son estos que tienen aquí a la izquierda los que son de longitud y a la derecha los que son de áreas. Y todavía se sigue utilizando el ken, por ejemplo, porque es la medida prácticamente del tatami o el tsubo, ¿no? Que son, en este caso, 3,3 metros cuadrados. Aunque, por supuesto, se ha impuesto al final el sistema internacional, se siguen utilizando estos conceptos. Esto es un dibujo muy interesante porque de Bruno Taut, cuando este gran arquitecto del movimiento moderno va a Japón, pasa una temporada aquí y hace esta transferencia entre cuál es la proporción del hombre japonés del hombre europeo para entender por qué la proporción de esas formas configuran el espacio doméstico japonés. Y esto, además, construido a través de los arquitectos tradicionales japoneses, que no son los arquitectos, sino son los carpinteros, los daiko. Aquí vemos con sus herramientas construyendo, fíjense en estos andamios que prácticamente parece un bosque rodeando una casa, ¿no? En pleno trabajo. Estas son imágenes de una casa contemporánea hecha por mí hace unos años en Japón. Y uno de los grandes aspectos importantes de la arquitectura japonesa es precisamente esto, los encuentros, las uniones, precisamente porque son los secretos. Y cada clan, cada grupo de carpinteros tenía sus propios secretos. Por lo tanto, es algo que ha ido pasando de generación a generación hasta que llegó el movimiento moderno y la fuerza o la importancia de la madera empezó a languidecer hasta que luego volvió a recuperarse nuevamente, prácticamente desde el inicio, porque no se podía hacer toda la arquitectura de hormigón ni en piedra, solamente los proyectos que eran de equipamientos y dotaciones. Estos son algunos ejemplos de cómo el carpintero contemporáneo trabaja siempre de una manera muy minuciosa desde el punto de vista contemporáneo, y vean un ejemplo maravilloso, en este caso, de un proyecto de FT Architects, como la arquitectura y el artesano trabajan juntos para hacer proyectos de esta factura maravillosa. Otro aspecto modular, que antes había hablado, del templo hasta el barrio del placer, todo el mundo funciona con este módulo, el módulo desde el periodo Muromachi, ¿no? Del tatami. Y hay configuraciones favorables, configuraciones desfavorables, incluso hay nuevos diseñadores contemporáneos de nuevos tipos de tatami. En este caso es un artista o promotor, se llama Yamada Hajime, y que hace incluso este tipo de tatamis, incluso algunos mucho más sofisticados.
En cuanto a la forma, podríamos hablar, esto es un concepto del arquitecto metabolista Kiso Kurokawa, que los arquitectos japoneses se mueven entre lo orgánico y lo platónico. Es decir, entre las formas que nacen de una configuración específica, marcada por las condiciones de un lugar, o por formas impuestas. Cuando hablamos de Platón, de las formas platónicas, estamos hablando de círculo, o esfera, cubo o pirámide, ¿no? Fíjense, este es un ejemplo maravilloso de cómo se puede entender la arquitectura orgánica japonesa, ¿no? De estos aleros que prácticamente se confunden con un ciprés, un abeto. O cómo luego esta arquitectura se tiene que adecuar a una serie de configuraciones específicas y tiene que amoldarse a un mini espacio y tiene que reorganizarse en el espacio urbano, no solamente en esos espacios religiosos. O cómo un espacio, en este caso, entre lo orgánico y lo platónico, convierte este proyecto de Yun Ishigami, que es una estructura increíble de solamente 4 centímetros, entre 4 y 5 centímetros de grosor de acero, de un espacio que es para esta universidad, ¿no? Otro ejemplo ya de arquitectura platónica es el proyecto de Kiso Kurokawa, que es un proyecto que desgraciadamente está a punto de demolerse, si no se ha demolido ya. Es uno de los grandes ejemplos de arquitectura del metabolismo japonés. Es la torre de Nagakini. Es un sistema de prefabricación para solteros y que está al sur de Ginza. También, después del metabolismo, podríamos hablar del movimiento postmoderno japonés. Este es un proyecto de Kengo Kuma, donde mezcla muchos tipos de arquitectura, incluso del neoclásico, el proyecto M2, arquitectura casi Mazinger Z, arquitectura robótica de Makoto Sei Watanabe, arquitectura también robótica, pero más de detalle, como la de Shin Takamatsu, de finales de los 90, arquitectura de influencia semiótica, como de mi maestro Hiroshi Hara, o arquitectura de otro de mis maestros, en este caso Toyo Ito, en el Blurring Architecture, una arquitectura que intenta desaparecer, es la Torre del Viento de Yokohama, o de mi compañero So Fujimoto, de esta casa que prácticamente es difícil entender cuál es el contorno o la configuración de esta arquitectura, o otro proyecto hecho por el mismo arquitecto en Francia, ¿no? En Montpellier. Pero no solamente a veces nos separamos mucho de la arquitectura tradicional, a veces este fotógrafo Hiroshi Sugimoto, en colaboración con este famoso arquitecto Toshio Taniguchi, vuelven otra vez a dar 2 pasos a hacer referencias con este proyecto de esta casa para artistas de Kiyoharu, un recordatorio de que la arquitectura tradicional japonesa sigue estando muy presente, aunque sea una relectura contemporánea. Y ya para terminar con este ejemplo de arquitectura formal, pues enseñaros este proyecto que para mí es uno de los paradigmas de la arquitectura contemporánea, que es este proyecto de un museo, de Shima Art Museum, de Ryo Nizawa, colaborando con el artista Rei Naito. Solamente deciros que la arquitectura japonesa se mueve entre la tipología y la adecuación. ¿Qué tipologías hay? Pues hay torres de apartamentos, bloques de apartamentos tipo danji, viviendas unifamiliares prefabricadas, viviendas unifamiliares construidas más humildes, en madera, o viviendas intermedianeras, llamadas también nagaya, que luego cada uno de las personas que viven dentro, pues la van, digamos, personalizando a su manera, entendiendo las características de cada uno. Y aquí vemos 6 ejemplos, por ejemplo, con diferentes precios en yenes o en euros, y las distancias a las estaciones, etc. Y tan solo comentaros que los japoneses suelen trabajar más la asimetría que la simetría, que suelen preferir trabajar en números, lo que llamamos incompletos, completos, es decir, prefieren trabajar con números impares que pares. Por ejemplo, también prefieren trabajar más hacia lo centrípeto que hacia lo centrífugo. Prefieren trabajar más hacia la aglomeración de elementos que hacia la superposición. Y que se mueven también hacia la materialización de los simbolismos y dentro de lo que es la propia arquitectura, aunque sea aparentemente invisible. Hay muchos conceptos en la arquitectura japonesa. Cada uno de los que ven aquí daría para casi una conferencia: la expresión de materiales naturales frente a los artificiales, la contención decorativa frente a la profusión ornamental, la homogeneidad arquitectónica frente a la heterogeneidad contemporánea, lo mínimo frente a lo complejo, la combinación de lo clásico y lo moderno. Nos encontramos siempre que, de alguna manera, siempre están ahí todas esas ideas opuestas, pero al mismo tiempo hay ideas de estética japonesas con conceptos japoneses como el Renmentai, Tsukiya, el Ukiyo-e, el Wabi-sabi, el Shigui, el Muyo.
Y no puedo extenderme más, yo creo que con esto ya voy a terminar, solamente 4 ideas, decirles que para mí el paisaje como lugar debe ser entendido como un continuo prácticamente indefinido, que la arquitectura como función posiblemente podríamos decir que no tiene un propósito determinado, sino que es un propósito indeterminado, un sistema de programa abierto. Que desde el punto de vista de la materia siempre hay una transición natural, donde es difícil definir dónde empieza lo natural y dónde empieza la arquitectura. Incluso, podríamos decir, incluso en el ámbito urbano, ¿no?, que está tecnificado, es un sistema de fusión tectónico. Y finalmente, desde el punto de vista de la forma, podríamos decir que hay una expresión completamente inmaterial, que hay un sistema de definición esencial de todas estas ideas. Por lo tanto, es más importante la esencia de que nada permanece, que la forma en sí, que está en continua transformación y en continua, por tanto, sometido a los procesos de cambio. Por tanto, para mí, en todo este sumatorio, podríamos enseñaros solamente esta imagen, que es la imagen de la tumba del cineasta que antes he mencionado, que es Katsuhiro Ozu, y es que para mí la arquitectura, o la esencia de la arquitectura japonesa, se puede subrayar con solamente esta idea, que significa, al final de la vida, es nada. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Excelente, hemos quedado muy ilustrados y muy interesante. Pasaremos a hacerle unas preguntas que ha recibido el profesor Rolando Rodríguez de sus estudiantes y otros interesados. Hola, sí, también algunos profesores han enviado preguntas. Vamos a empezar. Primera pregunta, ¿podría explicarnos cómo el ensayo El elogio de las sombras tuvo influencia sobre la arquitectura japonesa? Vamos a ver, el elogio de la sombra de Tanizaki es un texto del siglo XX. Lo que hace Tanizaki es echar de menos determinados aspectos de lo que es Japón. Precisamente echando de menos, por ejemplo, que por ejemplo en el teatro se utilice, en vez de las antiguas iluminaciones con velas, se utilice iluminación artificial. De manera que se desnaturaliza esa conexión con la naturaleza, incluso en los espacios o en un teatro, ¿no? Esta forma de entender es una forma de entender una sensibilidad que heredan los japoneses de una manera histórica desde el inicio de los tiempos de la arquitectura japonesa. Y en ese estudio, casi una tesis sobre la sombra, es recogido por Tanizaki y esa sensibilidad es recogida por los arquitectos contemporáneos de su tiempo. No solamente Tanizaki, también el Imperio de los Signos de Barthes sirve también de puente para intentar entender o de alguna manera teorizar y conceptualizar dónde residen los elementos y la esencia de la arquitectura japonesa. Y eso es un valor que viene a empezar a construirse, sobre todo en una sensibilidad, yo creo que sobre todo a partir de los metabolistas, más allá de los metabolistas. Cuando el movimiento de los metabolistas empieza un poco a poco a languidecer, creo que empieza a tomar forma ese tipo y esa sensibilidad, sobre todo en la obra de arquitectos como Shinohara. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta, perdón, ¿cómo influyen las creencias sintoístas y budistas en la arquitectura japonesa? Creo que ahí la respuesta es en todo, sin excepción. Fíjense, el primer proyecto de Kenzo Tange, que antes he mencionado, fue, digamos, en la gran figura internacional, la primera figura internacional de los arquitectos japoneses, reconocido a nivel internacional,
primer Priester japonés y reconocido seguidor de los preceptos del movimiento moderno de Le Corbusier, su primer proyecto fue prácticamente una reconstrucción sintoísta de un monumento. Fue casi un proyecto muy nacionalista, y en esa expresión del nacionalismo él recrea prácticamente el santuario de Ise a una escala monumental, en un espacio intermedio entre Tokio y el Monte Fuji. Cuando Kenzo Tange sigue trabajando con sus arquitectos, sus acólitos precisamente del metabolismo japonés, las discusiones siempre residen en si la arquitectura que ellos están haciendo, ellos entienden que no es una arquitectura, no es una traslación del movimiento moderno, es una traslación de los valores de la arquitectura tradicional japonesa pasada a través de un nuevo material, de una nueva eficiencia, de una nueva forma de entender. Por lo tanto, las discusiones es si Japón o la arquitectura japonesa contemporánea tendría que ser Yomon o tendría que ser Yayoi. Yayoi prácticamente, Yomon podría ser el movimiento, digamos, más primitivo, y el Yayoi, digamos, sería el más refinado, digamos, quizás esa arquitectura que se eleva, ¿no? Ese momento en el que la arquitectura decide sobrelevarse para proteger, en este caso, los cultivos de arroz, es un momento, el momento más sofisticado. Este momento además es curioso porque incluso en regiones en España, por ejemplo, en Asturias o en Galicia, son los hórreos. Es una arquitectura también muy parecida, porque son también arquitecturas a 2 aguas o a 4 aguas en el caso de Asturias, sobrelevada, y que permite precisamente en espacios y lugares que hay mucha lluvia, como en Japón, proteger los cultivos y mantenerlos en condiciones. Y casi ese paso tecnológico, aunque a nosotros nos parezca muy obvio, se convierte fíjense, en la arquitectura que cobija al dios Amaterasu, a la diosa sintoísta por antonomasia, y está siempre vinculado a toda esta arquitectura, incluso hasta el día de hoy. Y a día de hoy, porque cada vez que alguien hace un solo proyecto en Japón, viene un sacerdote sintoísta a hacer la ceremonia de inicio de esa obra, ¿no?, arquitectónica in situ. Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Hay continuidades y traslapes o un tronco común entre la arquitectura japonesa, coreana y china? Absolutamente, absolutamente. La arquitectura japonesa no nace de la nada, ni siquiera la población nace de la nada. A ver, vamos a recordar, Japón es un país, pero es un país volcánico que nace de volcanes, nace de un sistema de placas tectónicas en fricción, y por lo tanto es un país que prácticamente nace de la nada y es ocupado por diferentes entradas de pobladores que vienen del norte, que vienen del este o que vienen del sur. Entonces tenemos un cruce de poblaciones que podríamos decir la cultura Yomon del norte es más bien de la zona de Hokkaido, donde al permanecer ahí se quedan como los indios Ainu. Los que vienen de China y Corea se asientan y son precisamente la gente que quizás configura el periodo, los primeros el periodo Yomon, los segundos el periodo Yayoi, y entonces empieza a aparecer lógicamente una situación de protección de su territorio, y ya intenta empezar a defenderse, digamos, ¿no? Y aparece el primer imperio, y entonces cuando aparecen las primeras familias imperiales japonesas, empieza a tratarse de igual a igual con otras familias, en la familia de la dinastía Tang, por ejemplo, en el siglo VIII, y se produce una transferencia. Se produce de todas maneras una transferencia desde el periodo Nara, donde hay transferencia de formas de pensar de cultivos, formas de pensar políticos, formas de pensar filosófico, formas de pensar la arquitectura. Entra el budismo, entra el confucianismo, entra el taoísmo, y con el Shinto empieza a mezclarse de diferentes maneras y se convierte, digamos que nunca la traducción, y esto es algo que sí caracteriza a Japón,
Nunca la traducción es directa, siempre pasa por un filtro, sea lo que sea, se convierte en algo propio. Si la forma electos japonés entiende que es útil, es adoptado y se convierte y forma parte de su propia cultura, es asimilado porque es japonizado de alguna manera, ¿no? Y para mí es mi forma de entenderlo, y entendiendo un poco la fenomenología de la arquitectura japonesa, podemos entender que ha funcionado de esa manera. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta. En mis diseños, la forma precede la función. ¿Cómo se adaptaría con respecto a la nueva arquitectura versus pandemia, sobre todo en el crecimiento modular en el espacio netamente urbano? Muy bien. La pregunta es buenísima, pero podríamos estar casi un año contestándola, porque tiene muchas escalas y muchos conceptos importantes. Vamos a ver, en primer lugar, el ámbito urbano, que es el ámbito en el que yo soy especialista, es un ámbito que está acotado por muchos factores diferentes. Uno puede ser el territorio, la configuración morfológica de la geología, del clima, y esto ha dado pie dentro de los ámbitos urbanos a lo que es una reparcelación, un sistema de parcelas. De manera que la arquitectura hoy en día está muy configurada. Hoy en día es muy difícil hacer grandes extensiones de nueva arquitectura urbana o grandes extensiones de ciudades nuevas, porque ya prácticamente tenemos el ámbito urbano muy consolidado. Es cierto que hay expansiones, pero cada vez más, desde el punto de vista de las Naciones Unidas, nos piden que los modelos urbanos sean cada vez más compactos. Eso significa que tenemos que crecer cada vez muy poco a poco, porque no podemos, por temas de sostenibilidad y sensibilidad, no podemos construir de una manera muy expansiva, tenemos que crecer de una manera lo más compacta posible. ¿Esto qué quiere decir? Pues que dentro de un ámbito urbano estamos muy restringidos a las proporciones del espacio que ya disponemos. Esto para empezar. Ese espacio del que ya disponemos en Japón, por ejemplo, se configura muchas veces con el sistema de modular que ya conocen, que es el sistema de tatami. Pero el sistema de tatami está influenciado directamente con la proporción física del ser humano o del ser humano japonés, porque el ser humano estándar japonés tiene una altura media de unos 60, 65, y en ese marco entra perfectamente un tatami. Si nos vamos a un estándar europeo, el tatami a lo mejor queda un poco más justo, pero es el sistema que permite al japonés funcionar o construir un sistema que curiosamente no funciona con un sistema de eje a eje, como solemos hacer en arquitectura, los arquitectos contemporáneos, que decimos, oye, vamos a hacer un sistema de ejes de una cuadrícula de 2,5 por 2,5, o 3,3 por 3, o 5,5 por 5,5, el módulo. No funciona por el módulo ya viene dado por el vacío de ese tatami. Por lo tanto, fíjense, no funciona por el eje, no funciona por las paredes o las columnas o el espacio intercolumnio, sino por el espacio que hay que mantener, que queda dentro. Y ese espacio que queda dentro es fijo. Eso es muy interesante. Entonces, ya no tienes que pensar, oye, tengo que poner dos pilares separados 5 metros, sino, no, tengo que poner dos tatamis aquí para que 2 personas puedan entrar. Y luego pongo los pilares. O sea, fíjense en la diferencia de paradigma. En cuanto a la forma, es que casi me hiciste tres preguntas, este alumno o profesor me hizo 3 preguntas en una, ¿no? La tercera parte, forma, no debe preceder. Mi consejo como arquitecto es que empecé como tú, a lo mejor, siendo muy formalista, y descubrí que eso me dejaba muy poco campo para evolucionar mi propia arquitectura. Entonces, mi sugerencia es que intentes ser un arquitecto que piense los conceptos de una manera lo más innovadora posible. Es decir, piensa y esto es lo que he aprendido en Japón, ¿vale? Piensa un concepto de una manera lo más pura o esencial posible. Intenta darle forma sin intentar utilizar referencias directas, sino que intenta construirte tus propias referencias. La lección que yo obtengo cuando hago el estudio de redefinición o retoque
es que al final aquellas ideas que más triunfan es precisamente aquellas que pueden asociar una o dos ideas o dos conceptos por primera vez. Que nadie haya combinado esas ideas por primera vez. Por lo tanto, mi sugerencia a este estudiante, el profesor no lo sé, es trabajar así, era estudiante, es verdad. Es, por favor, olvídate un momento de la forma, y piensa más bien en todos los conceptos que han salido a lo largo de la presentación de hoy. Intenta construir sobre un concepto nuevo, combinando ideas nuevas por primera vez, sin copiar. Inspírate en otras cosas que no sean arquitectura, inspírate en otros aspectos que sean arte, pintura, escultura, no sé, o otras cosas más locas, el TikTok, el Facebook, el Instagram. Inspírate en otras cosas que te permitan de repente pensar en un mundo contemporáneo, en pleno siglo XXI, y que te lleven a recapacitar en otro tipo de arquitectura para que no seas un arquitecto que copia a otro, sino seas tú mismo, tu propio arquitecto que sigue su propio camino. Gracias, doctor. Tenemos dos preguntas en Facebook. La primera es, ¿encuentra alguna relación de la arquitectura tradicional japonesa con la arquitectura latinoamericana? Antes lo he mencionado, vamos a ver, hablar de arquitectura, a ver, pues, es un poco difícil de explicar lo que voy a comentar, pero explicar toda la arquitectura japonesa en una sola sesión es un atrevimiento que es un poco arriesgado, tengo que reconocer. Y yo no soy una persona que conozca muy en profundidad la arquitectura latinoamericana. Sí conozco la arquitectura primitiva, conozco la arquitectura antes de que llegase la cultura española, y luego, sobre todo, la arquitectura colonial también y la arquitectura contemporánea. Todas ellas tienen un valor incalculable. Todo lo que yo conozco de la arquitectura que se ha hecho en Latinoamérica y que ha llegado hasta aquí, y cada vez que conozco más tengo el placer de asombrarme y disfrutar. Desde luego puedo decir que tenemos situaciones muy similares. Es cierto, la única diferencia quizás es que no ha habido un periodo de colonización en Japón. Nunca, pero sí que hubo una influencia, a lo mejor de unos años, donde digamos, el ejército americano estuvo desde finales del 45 hasta los años 50, 51. Pero digamos que hay similitudes primitivas porque espontáneamente el ser humano crea arquitecturas muy similares, aunque estén en polos opuestos del mundo, de una manera muy similar. Antes he mencionado similitudes de arquitecturas muy similares en lugares completamente diferentes. Y por tanto he encontrado incluso similitudes con arquitectura que he descubierto recientemente, arquitectura tradicional en Colombia, por ejemplo, muy similar a otras arquitecturas del periodo Yayoi. Es decir, que sí hay arquitecturas similares de carácter, digamos, prehistórico. Hay arquitecturas muy interesantes, pero, por ejemplo, si queremos comparar arquitectura de piedra, pues tendríamos que hablar de arquitectura, no hay pirámides, pero sí hay arquitectura de castillos. Por ejemplo, sí hay arquitectura de piedra, pero lo que pasa es que mucha de la arquitectura japonesa es efímera, mucha de ella, porque está construida en madera y se ha quemado una y otra vez. O, por ejemplo, la arquitectura del santuario de Ise no dura más de 20 años. Imagínense un templo, el santuario más importante de Japón, se construye cada 20 años de una manera cíclica de uno a otro solar. Esto es una singularidad, pero luego entiendo que hay en la arquitectura contemporánea de Latinoamérica y la arquitectura contemporánea japonesa corren en paralelo en muchos aspectos interesantes. Por ejemplo, cómo la arquitectura tradicional puede encontrar un lenguaje nuevo a través de la arquitectura, por ejemplo, de hormigón. Estamos hablando de arquitecturas de la década de los 70, y cómo esta forma de pensar
poco a poco se va globalizando y aunque esta pregunta podría ser objeto de una tesis muy interesante de cómo puede generarse una arquitectura o una idea universal de la forma de construir la arquitectura, también entiendo que las singularidades son las que nos hace también sentirnos orgullosos del tipo de cultura que se desarrolla en un tiempo y un lugar determinados. Por lo tanto, como yo no sé si antes se ha dicho, pero yo soy medio japonés, medio español, así que la fusión, bueno, pues es algo que en mí es con natural, me interesa mucho esa arquitectura que tiene valores universales, pero al mismo tiempo me interesa esa arquitectura que también genera una serie de singularidades que la hacen propia de un tiempo y un lugar. Y por lo tanto, esa diferencia también es algo que hay que proteger y hay que magnificar. Muchas gracias, doctor. Debido al tiempo, tenemos una última pregunta. Luego, si usted no nos permite, le enviaríamos las que quedan por correo para ver si nos las puede contestar. Esta sería, ¿dónde podemos encontrar su publicación de 1.400 páginas y estará disponible en español? No sé si se refiere al libro que nos habló de 4.000 páginas o a su tesis de doctorado. No. La tesis doctoral primero tiene 400 páginas. Hay un tema también de obsesión numerológica. Antes estaba hablando de la cosmología y la numerología que han influenciado mucho en la construcción de la ciudad japonesa y de una manera casi enfermiza construí el libro jugando también con la numerología, tanto de la proporción del libro como el número de páginas. Ese libro fue fruto de un concurso internacional de la Fundación Japón y fue publicado, el libro de Retokyo fue publicado por la editorial Satori en español en 2011. Luego se presentó al concurso también internacional de la Fundación Satori y también ganó para ser publicado en Estados Unidos. El libro está también prologado por el afamado arquitecto japonés Kengo Kuma. Si el alumno se refiere al libro de 4.000 páginas, es que estoy trabajando en él, porque ese libro sería absolutamente impublicable, nadie me dejaría publicar un libro de 4.000 páginas, y por lo tanto lo tengo que convertir en un libro de, pues bueno, lo normal, entre 200, 300 o 400 páginas, que va a ser un libro sobre algo que creo que es muy importante, que es Shitamachi, la ciudad baja, una ciudad o un barrio que se encuentra en amenaza por el cambio climático, pero que sigue sobreviviendo en una situación muy complicada, pero que mantiene los lazos que la convirtieron en uno de los lugares más interesantes de estudio desde los años 70. Así que cuando tenga oportunidad y pueda publicarlo, pues bueno, os tendré, por supuesto, informados. Muchas gracias, profesor. Priscila. Sí. Muchas gracias, profesor Taira y profesor Rodríguez. Entonces, ahora procedemos a escuchar unas palabras de su excelencia, el embajador del Japón en Panamá, el señor Takashi Owaki. Distinguido profesor Jin Taira, distinguido profesor Rolando José Rodríguez de León, queridos estudiantes de la Universidad de Panamá, muy buenas tardes en España y buenos días en Panamá. Ha sido un placer recibir al profesor Taira como presentador de hoy. La arquitectura japonesa tiene una historia abundante y muy interesante. Me alegro mucho de que los estudiantes estén aprendiendo de nuestra cultura y seguro han aprendido mucho hoy. Espero que sigan estudiando sobre la cultura japonesa. Antes de terminar, quisiera expresar mi más profundo agradecimiento al profesor Jin Taira, a la Fundación Japón y al profesor Rolando José Rodríguez de León por la gran contribución brindada. Muchísimas gracias.
Queremos reiterar las palabras del señor embajador. Agradecemos al profesor Taira y a la Fundación Japón el habernos permitido disfrutar de esta excelente exposición. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la embajada, muchísimas gracias a la Fundación Japón. Rolando, muchísimas gracias por tu paciencia, por estas preguntas fantásticas. Espero que haya servido para inspirar a tus alumnos, que cojan mucho ánimo, mucha fuerza en su devenir como futuros profesionales en Panamá. Y me hubiese encantado haber estado ahí con todos ustedes, haberles conocido personalmente y haber disfrutado también de la comida que tienen allí en Panamá, de la gastronomía. Y sobre todo, pues, ver las caras de los alumnos, que es una de las cosas que siempre echo de menos cuando estamos en presentaciones online, porque es el contacto fundamental de los profesores con los alumnos, pero he intentado dar todo lo posible para que se sienten lo más cercanos a esta charla, que les haya atraído, que es una apertura, es una pequeña puerta a un universo maravilloso que les puede servir profesionalmente de cara al futuro, y espero que haya sido de gran utilidad.